Hola, en este video vamos a abordar la última parte de esta clase, con lo cual me refiero a las respuestas que se dan cuando la lesión es irreversible, o sea, letal. Estamos hablando del tema de muerte celular. Las células muertas sufren una serie de cambios en su estructura denominados en conjunto necrosis. Esas modificaciones se producen por la degradación de las proteínas citoplasmáticas y la liberación de las enzimas lisosomales, que degradan todo tipo de estructuras subcelulares. El aspecto de los tejidos necróticos va a depender del tiempo que lleven muertas las células y del patrón de necrosis específico de dicho tejido, que son los que están listados en la imagen. De todas maneras, algunos cambios son más bien comunes a todos los diferentes tipos de necrosis. El citoplasma se hace más eosinófilo por la desnaturalización de las proteínas del citoplasma y la degradación del ARN. Por otra parte, se observan ciertos cambios en la estructura nuclear debido a la degradación inespecífica del ADN. Estos cambios son la cariólisis, que es la pérdida de basofilia por destrucción de la cromatina, la pignosis, que es el aumento de la basofilia por retracción del núcleo y condensación del ADN, y la cariorrexis, donde el núcleo aparece fragmentado en la imagen histológica. El término gangrena, que encontramos aquí debajo, no es un tipo específico de necrosis, sino que se refiere a una necrosis tisular de alguno de los otros tipos, que tiene además una infección bacteriana sobreagregada. Los diferentes tipos de necrosis se producen en distintos tejidos y dependen principalmente de las características estructurales de los mismos. Comenzamos por la necrosis por coagulación. En este tipo de necrosis se desnaturalizan las proteínas, incluyendo también a las enzimas proteolíticas, lo que lleva a que la estructura general del tejido se conserva como si éste estuviera vivo, durante unos días al menos. Lo único que evidencia la muerte de ese conjunto de células es la pérdida de los núcleos. En el ejemplo de esta micrografía tenemos un corte de riñón a través del cual podemos trazar una línea aproximadamente por este sector. A la derecha de la cual observamos tejido vivo y a la izquierda el tejido necrótico, que se diferencia porque su coloración es en conjunto más eosinófila que la parte del tejido vivo, o más concretamente porque perdió la basofilia. Cuando observamos con más aumento, podemos notar esa diferencia de coloración claramente. De este lado el tejido vivo, de este el necrótico. Pero no vemos diferencias prácticamente en las estructuras a un lado y al otro. Podemos distinguir, por ejemplo, los glomérulos y los túbulos contorneados, tanto en el sector sano como en el sector necrótico. Aquí a mayor magnificación podemos observar un glomérulo sano, con el fin de compararlo con uno necrótico. Mantengan esta imagen en vuestras retinas y compárenla con el glomérulo necrótico que ocupa la mayor parte de esta fotografía. Vean que podemos reconocer sus partes constitutivas como la cápsula de Bowman, los capilares, etcétera, etcétera. Pero nosotros no podemos observar núcleos en él, ni en los cortes de los túbulos contorneados que aparecen por aquí debajo en la imagen. Estos escasos núcleos de células que aparecen en el tejido corresponden en realidad a células inflamatorias, ya que la necrosis produce una reacción inflamatoria importante que termina invadiendo el tejido muerto. Otro tipo importante de necrosis
es la necrosis por licuefacción o colicuativa, en la que predomina la digestión enzimática, ya sea por autólisis o heterólisis. Recordamos que autólisis es la lisis generada por los lisosomas o las enzimas lisosomales, mejor dicho, de la propia célula que se necrosa, y heterólisis es la lisis generada por las enzimas lisosomales de otras células que provocan ese evento. Este tipo de necrosis es característica en eventos de muerte celular por infecciones bacterianas importantes, con infiltración de polimorfonucleares neutrófilos que liberan enzimas lisosómicas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que era la heterólisis. Y de tejidos cuyas células presentan alto contenido de estructuras lisosomales, lo cual facilita la digestión, como el sistema nervioso central. En esta necrosis se produce una intensa digestión de todas las estructuras celulares, lo que lleva a que el tejido necrótico se vea como una masa amorfa semilíquida gracias a la conformación de cavidades con contenido líquido y detritus celulares. En el ejemplo de la imagen vemos a la izquierda una micrografía de pulpa dentaria. Aquí tenemos la dentina y la predentina, la capa de odontoblastos y todo el resto de la pulpa. Y su contraparte necrótica a la derecha. Observen cómo la pulpa pierde todo tipo de estructura, mostrándose solo como un material amorfo más bien basófilo, del cual la única evidencia de que es una pulpa dental en la imagen es que aquí debajo encontramos unos restos de dentina, lo cual nos denuncia que este espacio es la cámara pulpar. La necrosis por coagulación y la de licuefacción son las más habituales, especialmente la primera, dependiendo de qué tejido sinoxa se trate. Ahora vamos a empezar a ver algunos tipos de necrosis más específicos que se encuentran en algunas patologías en particular. Este primer caso que tenemos aquí es el de la necrosis caseosa, con C, no es de gas. Necrosis caseosa, un tipo de necrosis que se da más que nada en la tuberculosis y consiste en la formación de un material amorfo friable, blanco amarillento, que tiene la textura de un queso untable, y de allí el nombre. El término caseoso proviene de caseum, que es un término latino que significa ese queso precisamente. Esta necrosis queda contenida dentro de una estructura en particular que se denomina granuloma, que estudiaremos más adelante en la clase correspondiente. En la microfotografía podemos observar la necrosis en el ángulo inferior izquierdo, como un material eosinófilo sin ningún tipo de textura. Una vez más, estos núcleos escasos que podemos encontrar dentro del espacio de necrosis son células inflamatorias que invaden este tejido. Bueno, y en esta fotocomposición tenemos otros tres tipos de necrosis mucho menos habituales. El término necrosis grasa no es estrictamente hablando un patrón diferente de necrosis. Se refiere a áreas focales de destrucción de la grasa causado por la liberación de lipasas pancreáticas durante las pancreatitis agudas, que son lesiones inflamatorias del páncreas. Los lípidos se combinan con calcio, formando estas estructuras pequeñas de color blanco tiza, conocidas como necrosis grasa. La necrosis gomosa es un tipo de necrosis que sucede durante la sífilis terciaria, que también la veremos con detalle más adelante. Estas lesiones son lesiones de tipo granulomatoso, constituidas por macrófagos y tejido fibroso, con un centro necrótico con una textura similar a la del caucho. Todo ese tejido fibroso es el que aparece teñido de azul con esta coloración tricrómica. La necrosis fibrinoide está formada por el depósito de complejos antígeno-anticuerpo
sobre las paredes de los vasos sanguíneos en cierto tipo de reacciones inmunitarias. La combinación de esos complejos con fibrina extravasada da ese aspecto amorfo y eosinófilo que recuerda un poco a la fibrina y que le da el nombre de fibrinoide. En este esquema encontramos un resumen de todo este conjunto de acontecimientos. La célula normal, que sufre una lesión, ofrece una primera respuesta que aquí aparece como lesión subletal. Se caracteriza principalmente por la tumefacción del retículo endoplasmático y de mitocondrias, pérdida de ribosomas, etc. Entonces ahí, como dice acá, se pone en marcha la respuesta de estrés celular. Desde aquí, la célula puede seguir dos caminos. Una es restablecerse. Hay una recuperación de la célula asociada a la eliminación, como dice acá, de los componentes lesionados por autofagia. Y luego de eso puede retornar a su fenotipo normal. El otro camino pasa, mejor dicho, por un punto de no retorno que lleva a la muerte celular, donde se producen todos los eventos que vemos aquí en la imagen. La degradación y la tumefacción de las distintas organelas, las lesiones a nivel nuclear y a nivel de la membrana, la rotura de los lisosomas, etcétera, etcétera, que van a llevar al evento de muerte celular conocido o caracterizado por la necrosis. Es importante saber que una vez que se desencadenan esos procesos de muerte celular, sea cual sea el tipo de muerte, es un proceso completamente irreversible. El otro tipo importante de muerte celular es la muerte celular programada. Antiguamente solamente se consideraba como muerte celular programada a la apoptosis, pero hoy día se conocen más de 30 formas diferentes de muerte celular programada, si bien la apoptosis es la más difundida, con mucha diferencia con todas las demás. Los otros tipos de muertes celulares programadas en general se corresponden con determinados tipos celulares específicos o son desencadenados por determinadas noxas. Acá en la imagen tenemos algunos pocos ejemplos de otros tipos de muertes celulares programadas. Este esquema nos va a permitir puntualizar las principales diferencias entre la necrosis y la apoptosis. La necrosis está esquematizada aquí del lado izquierdo, la apoptosis del lado derecho. Durante la necrosis hay un aumento del volumen de la célula y de las organelas, la cromatina se fragmenta al azar y se producen soluciones de continuidad en la membrana plasmática. Posteriormente, las membranas terminan de desintegrarse y las organelas sufren una lisis total. En la apoptosis, en cambio, la cromatina se compacta, se condensa y se degrada en fragmentos de tamaños preestablecidos. La membrana plasmática mantiene su continuidad, como se ve en los esquemas, y luego la membrana forma invaginaciones que contienen los fragmentos nucleares, conocidas como cuerpos apoptóticos. Estos cuerpos finalmente, que se separan de la célula original en apoptosis, son fagocitados por células vecinas y degradados dentro de ellas. Otra diferencia importante es que la necrosis se da en grupos grandes de células, todas a la vez, mientras que la apoptosis se produce en células individuales. Y por otra parte, la necrosis siempre es patológica, mientras que la apoptosis puede ser patológica, pero también puede ser fisiológica. Nosotros no vamos a estudiar el mecanismo de la apoptosis
digamos, en detalle, porque ya lo han visto en otras materias. Sí vamos a recordar que hay un gran conjunto de estímulos que la pueden desencadenar y que hay dos vías principales. La intrínseca, que se dispara principalmente por radiación, toxinas, radicales libres o cualquier evento que haga salir al citocromo C de dentro de la mitocondria hacia el citoplasma, y la vía extrínseca, producida por virus o bacterias, ¿sí? Citoquinas o factores de crecimiento, hormonas, o el efecto citotóxico de las células CD8. Todos estos eventos, estas dos vías, generan señales intracelulares que llevan a los cambios morfológicos y bioquímicos característicos de la apoptosis. En este esquema estamos repasando los principales eventos de la vía intrínseca y de la vía extrínseca. En la intrínseca, los agentes que promueven la apoptosis actúan sobre la familia de genes BCL, los cuales van a provocar un aumento de la permeabilidad de la membrana mitocondrial, haciendo que el citocromo C salga del espacio intermembrana hacia el citoplasma. La presencia de este citocromo C en el citoplasma es lo que activa a las caspasas iniciadoras. En el caso de la vía extrínseca, las interacciones de la proteína Fas con su ligando, proteína de la superficie de la célula, promueve la emisión de señales intracelulares que activan a las caspasas iniciadoras. A partir de este punto, ambas vías recorren el mismo camino. Las caspasas iniciadoras activan a las caspasas efectoras, las cuales degradan el citoesqueleto y activan a la endonucleasa específica que fragmenta el ADN. Aquí vemos una fotografía tomada de una imagen de microscopio electrónico de barrido, donde se ve una célula en plena apoptosis. Nótense que es lo más principal que se puede ver, las gemaciones, también llamadas blebs, que son estas estructuras más bien esferoidales que contienen fragmentos de núcleo, también conocidas como cuerpos apoptóticos. Aquí a la derecha hay un esquema basado también en micrografías electrónicas de barrido, donde se muestra esta misma estructura, la célula y todos esos blebs y todos esos cuerpos apoptóticos que la conforman. En este esquema también tenemos un leucocito que está fagocitando parte de esos cuerpos apoptóticos. Con microscopía óptica, las apoptosis se observan generalmente como células redondeadas, suelen tener este aspecto algo despegado, algo separado del resto del tejido, en este caso por supuesto en epitelio, con pequeños fragmentos de cromatina, incluidas, que están muy condensada esa cromatina, por eso ese color tan intensamente basófilo, que está incluida, ¿sí?, en el tejido circundante. Como dijimos, esto es un tejido epitelial. En ocasiones podemos detectar algunos estados incluso más avanzados de apoptosis, como vemos en esta zona, donde lo que estamos viendo son los distintos cuerpos apoptóticos. Cada uno de estos pequeños fragmentos son diferentes cuerpos apoptóticos. Esta imagen está tomada de un trabajo experimental en un epitelio de hámster. Aquí tenemos otro ejemplo más de apoptosis de células pancreáticas, ¿sí?, que son, por supuesto, distintos estadios que se observan señalados aquí con las flechas. Aquí tenemos una composición de micrografías electrónicas de transmisión que nos permiten comparar las diferencias estructurales de una célula viva, de una célula en apoptosis y una célula en necrosis. Fíjense, comparen principalmente el aspecto de la integridad de las membranas, la forma de las mismas al contener los cuerpos apoptóticos en este caso,
y la diferencia de esa destrucción de todas las organelas y componentes del núcleo en la necrosis. En este video vemos un cultivo de células de línea de carcinoma de pulmón A549. Expresan la proteína GFP, Green Fluorescent Protein, cuyo gen ha sido transfectado artificialmente en las células. La imagen es in vivo, observada con un microscopio confocal en tiempo real. Se deja toda la noche y la cámara saca fotos periódicamente. Aquí lo vemos en acción. El video es el resultado de todo el conjunto de fotos consecutivas pasadas sin interrupción. Observen en distintas localizaciones las células entrando en apoptosis y cómo se observa la formación de esos blebs y la pérdida de fluorescencia producida por la muerte celular. Las patologías relacionadas con la apoptosis se pueden dar por un exceso en la cantidad de células que entran en apoptosis, como se ven estos ejemplos, enfermedades neurodegenerativas principalmente, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, etcétera, etcétera. O por una disminución de la cantidad de células que entran en apoptosis. No hacen apoptosis la cantidad que debiera hacer. Aquí vemos algunos ejemplos de estos. El cáncer es un tipo de enfermedad bastante relacionado con la apoptosis, como este tipo de linfomas, carcinomas, tumores hormonodependientes, etc. Ciertas enfermedades autoinmunitarias, como el lupus eritematoso sistémico o la glomerulonefritis autoinmunitaria, y ciertas infecciones virales también generan una inhibición de la apoptosis. Y aquí tenemos un ejemplo del área odontológica acerca de patologías relacionadas con la inhibición de la apoptosis. Cuando no se produce la apoptosis de las células epiteliales que recubren a estos macizos que van a formar el paladar, estos no llegan a unirse y entonces queda determinado el paladar fisurado o el labio leporino. Aquí dos imágenes clínicas del labio fisurado, ¿sí?, que es conocido como labio leporino. Y otro ejemplo de falta de apoptosis suficiente es la sindactilia. Sindactilia quiere decir dedos unidos. Durante la vida fetal, los dedos de manos y pies están unidos por una membrana de piel que luego se elimina por apoptosis. Cuando hay fallas en este proceso, las membranas permanecen como se ve en esta imagen clínica, permaneciendo los dos dedos unidos uno con otro. Aquí se ve en un grado menor. Bueno, y para terminar, un breve comentario sobre la autofagia, debido a que es un tema que ha ganado interés en los últimos tiempos. La autofagia es un proceso mediante el cual la célula toma algunos de sus propios componentes, como organelas, los incluye en una vacuola autofágica y luego fusiona esta con lisosomas formando un autofagolisosoma. Las enzimas lisosomales digieren el contenido y estas moléculas constituyentes básicas pueden ser recicladas para formar nuevos componentes celulares. Es un mecanismo que utilizan las células en situaciones de carencia de nutrientes. Entonces, de esta manera, pueden sobrevivir alimentándose de sí mismas, que sería un significado literal de la palabra autofagia. Por otro lado, hay autores que consideran a la autofagia como un proceso de muerte celular programada independiente de caspasas. Aquí, en este recuadro, tenemos varias de los eventos, enfermedades u otras situaciones como el envejecimiento, en donde la autofagia tiene un papel importante. Con esto completamos el estudio de la patología celular
Y en la próxima clase veremos el punto que falta, que son las lesiones llamadas subletales, los acúmulos celulares.